Un agujerín. A ese otro también tienes ahí, que te deja ahí sustrato. Ese ya lo tiene, Es que me rompió un poco. Ah, pues mira, perfecto. Me clavé el Ya tiene cuchillo hecho el demasiado, sí. agujerín. Hala, echa un poquitín de sustrato que tienes ahí, lo tienes ahí abajo. Ahí, Ah, te el lo puse sustrato. ahí. Sí. O sea, he hecho aquí sustrato. Sí. Un poco más, rellénalo bien. Y entonces tenemos también... Vale, y le planto una semillina aquí, pues un repollo. Madre mía. Un repollo. Ahí está. Un repollín. A ver. Y aquí otro repollín. Hala, pues esto ya tenemos aquí también un recipiente ecológico para hacer un semillero. Cuando crezca el repollín lo vamos y lo plantamos, y como es biodegradable no va a ser de fertilizante y va a salir un repollo ahí súper guapo. Mira, me sorprende siempre que vengo, pero lo de hoy ya me quedo a cuadros. Esto sí que no lo esperaba yo, que un aguacate diera para tanto. Ya, Madre ves, de es que todo, Dios. es que hay que aprovechar las cosas. Pues sí, porque además mira que están caros, ¿eh? Sí, por eso hay que aprovecharlo todo. Me gustan mucho, pero están caros, sí. Bueno, ¿Qué? ¿Hirvió eso? Lo bueno es relativamente caro. ¿Vale? Estaba bueno. rico, ¿eh? Bueno, entonces ahora este ya lo tenemos. Claro, habría que dejarlo enfriar para ser bien, pero bueno. Este es insecticida. Insecticida. Fertilizante ¿Para de muy uso. caliente para...? No, ¿dónde tienes Vale. el embudín de antes? ¿Embudo? Aquí. Ahí. Venga, pues... Bueno, tú coge, procura no quemarnos. El cero del jinete más inexperto de todos los que han competido hasta ahora, porque Orsolini solo tiene 22 años y no tiene un historial en la competición senior con grandes resultados. Sí ha corrido 5 campeonatos de Europa de menores y está pidiendo paso, pero se lo tiene que ganar y hoy está en ello. Pues lo está demostrando. Ten en cuenta que ya ganó hoy la prueba de caballos jóvenes, la primera de la jornada, o sea, es su segundo éxito del día. Pues ya le tenemos con Orsolini como uno de los binomios que ha conseguido cerrar su recorrido sin penalización, así que habrá que tenerle también presente. El siguiente es el portugués Rodrigo Esteira con Caronia, con la yegua de 2015, 33 años, jinete que está ahora en el ranking, posición 80 del FEI, y es también está siendo uno de los protagonistas de la semana también aquí en Gijón. Efectivamente, es un jinete muy competitivo, es un jinete que, aunque es portugués, desarrolla toda su actividad en Europa con un fondo de inversión en hípica por detrás. Saben lo que hacen porque han apostado por un jinete realmente competitivo. Pues ahí le tenemos ahora llegando a ese cuarto obstáculo con ese último vertical, afrontando ahora el quinto, llega al sexto, ese fondo en la parte más próxima a la zona donde están los jinetes, y llega ahora al Ecuador prácticamente ya superando sin problemas ese último vertical del octavo. El noveno fondo también lo supera sin problemas, el décimo el fondo también, o sea, de momento está haciendo un recorrido muy limpio. Sí. Es una yegua muy limpia, si te das cuenta salta con el cuello muy recto, sí. no da el cuello, y él es un jinete que también tiene una monta muy característica, muy de pie, se queda de pie sobre el salto, no acompaña mucho, pero es tremendamente efectivo y la yegua es limpísima. Pues ahí está, y cierra con el segundo cero Rodrigo Esteira, el portugués, que ha completado un recorrido tremendamente limpio. Prácticamente yo creo que no ha tocado ninguna barra de este recorrido, así que ahí le tenemos al portugués de 33 años, otro de los binomios a tener muy en cuenta en esta tarde, que recordemos se va a decidir al desempate. El siguiente binomio es el español Iván Serrano, que ya va a tomar la salida con Rayman, con este caballo del 2010, y vamos a ver qué tal van las cosas a este cántabro que va a iniciar su recorrido en este preciso momento. Cántabro de residencia, pero de origen vizcaíno. Lo lleva muy a gala
Iván se me van a enfadar. Ser vasco, es vasco, Iván es vasco, pues. Y con este Rayman hizo un gran trabajo. Era un caballo muy complicado, muy difícil. Él tiene un sistema muy particular de trabajar los caballos, los tiene siempre en libertad. Es un poco autodidacta y sin embargo ha hecho de él un caballo muy competitivo, capaz de correr con el equipo español, de correr un campeonato de Europa, de hacer hoy puede hacer perfectamente este gran premio 0 puntos, y realmente tiene un enorme mérito lo que ha hecho. Pues ahí le tenemos también. De momento está siendo un recorrido muy limpio con ese fondo y el derribo. Ha llegado el primer derribo en ese 10º esfuerzo. Supera el vertical de 2 barras. Llega ahora para la triple. En ese primer vertical. El fondo derriba, toca y derriba con los pies. Y llega ya para cerrar su concurso en el 13º. Pues qué lástima, porque había hecho una primera parte del recorrido tremendamente limpia y ha llegado justo en esa parte final los dos derribos. Caballo es un poco irregular, a veces hace esas cosas, de repente no es el Rayman brillante que Iván quisiera siempre. Pues los dos derribos que dejan el recorrido que estamos viendo repetido, con ese derribo en la triple en ese fondo, cuando ya está preparada la alemana Jane Meyer Zimmermann con Iron Dames Dubai du Sed, con esta yegua que nació en el 2013, y vamos a ver qué tal le van las cosas a Jane. Además con mucha experiencia a nivel internacional. Mucha experiencia. Esta amazona de 44 años. Mucha experiencia ella y mucha experiencia esta yegua. Fue la yegua con la que Julian Epayar disputó los Juegos Olímpicos en París. Luego fue adquirida por un propietario y se la depositó la confianza en Jane Frederick Meyer. Ella nos decía en una entrevista en Ecuestre estos días que para ella era una responsabilidad montar una yegua que viene de unas manos como las de Gilles, pero que está intentando adaptarse a ella, porque la forma de montar de Julian Epayar es muy particular, es muy genio, y ella sabe que ella tiene que adaptar la yegua a su estilo. Llega el 10º, recordemos que ha habido un derribo en el 6º obstáculo. Llega ahora el 11º en ese vertical de 2 barras, supera sin problemas para afrontar ahora el triple, iniciándolo con el vertical, el fondo, superando esa vertical de triple barra para llegar ahora al fondo del 13º, que también concluye con derribo. 2 derribos que confirman que el periodo de adaptación está todavía abierto. Pues de momento recordamos que hasta el momento solo hemos tenido 2 recorridos limpios con 0 puntos de penalización para el francés Orsolini, para el portugués Rodrigo Esteira. El siguiente binomio que está en pista es el formado por el brasileño Pedro Benis con Duelante, que es el semental con el que va a tomar la salida en esta prueba grande de esta 4ª jornada. Un brasileño además que hace gala de haber estado en varios Juegos Olímpicos y sobre todo con muchísimos triunfos en los Panamericanos. Creo que se ha hecho ahí un nombre propio. Sí, es un hombre importantísimo. Se hizo él a sí mismo, vino a Europa, decía que se venía por un año y luego se quedó ya. Y ahora lo tenemos en España, se casó en España, reside en la provincia de Barcelona, en Tordera, tiene alquiladas unas instalaciones y está rodeado de alumnos muy aventajados que están aprendiendo muchísimo de él. Pues ahí le tenemos afrontando ahora y derriba en el 3er obstáculo. Llega ahora a ese doble, superándolo con éxito en el último vertical, también en el 5º. Llega ahora al fondo del 6º, superándolo sin problemas, de momento con un derribo.
Llega ahora otro derribo en el séptimo, en ese fondo. Supera sin problemas el vertical del octavo. Llega al fondo del noveno también. Y la verdad es que dos derribos, tres derribos ahora con la caída de la barra de la entrada del décimo. Y no va a ser buen concurso para el brasileño Pedro Benis. No está. Yo creo que Duelante hoy no está a la altura de esta prueba. Otro derribo más. Y cierra ya su participación en esta cuarta jornada de competición Pedro Benis, el brasileño, con esos 4 derribos, esos 16 puntos que suma de penalización, que evidentemente le apartan de la pelea por la victoria. Tenemos ya, estamos viendo precisamente la repetición de esos derribos que llegaban de manera escalonada y prácticamente todos derribándolos con las manos, salvo el último en el duodécimo que lo hizo con los pies el semental Duelante. Y ahora llega Robin Moore, el israelí con Galaxy, que es quien tenemos ahora en competición. Vamos a ver qué tal rendimiento da a este jinete de 30 años con esta participación aquí en Asturias. Segunda participación este verano en España, porque corrió el Campeonato de Europa. Tuvo una buena participación. A mí me gusta mucho este caballo, creo que es donde ha puesto los pies en la triple barra. Y poco a poco se va haciendo camino en el circuito. Ahí lo tenemos, salto limpio en el sexto. Llega ahora al fondo del séptimo sin problemas, midiendo ahora ahí para el octavo. Vamos a ver en el noveno. Este fondo es el más ancho del recorrido. Sí, tiene unos 70. Precisamente ahí ha llegado el derribo. El décimo lo salva sin problemas. Y vamos a ver cómo cierra su recorrido el jinete Robin Moore. Está con el último vertical para llegar al 13º con ese fondo que supera sin problemas. Pues una lástima, ese derribo, esos 4 puntos. Esto que decíamos al principio de la prueba, la mayor parte de los que compiten en ella tiene nivel para hacerla. Sí. No todos hacen 0 porque esto es un recorrido de 13 obstáculos, 16 esfuerzos, hay un montón de incidencias. Estamos hablando de hípica, estamos hablando de un caballo deportista que puede... hay que ser muy milimétricos en esta altura y cualquier error se paga. Tener 4 puntos en un recorrido así es un buen resultado. Bueno, pues han sido los primeros que han tomado la salida en este trofeo Fundación Caja Rural. Y este pequeño impasse que ahora tenemos es porque el movimiento empieza a trasladarse a la zona, evidentemente, también de apuestas. Sí. Es el otro hípico. Es el otro hípico. Yo que soy de Gijón y que recorro todo el mundo, o gran parte del mundo y de España, de concurso en concurso, reconozco para los que vienen de fuera que esto es una sorpresa y un rollo, porque te lo dicen, es un rollo estos descansos, pero forma parte del espectáculo, forma parte de este sistema del concurso de Gijón genuino, que lo ha habido en otros, hoy lo hay en otros concursos nacionales, pero a nivel internacional es el único, ¿no? Y que te obliga a los descansos. Yo no sé hasta qué punto habría que hacer un concurso de ideas para intentar evitarlos. Hay varias fórmulas. Yo recuerdo que en el concurso Copa del Mundo de Vigo no hacían descansos y hacían cuestas. ¿Por qué? Porque seguían corriendo los caballos, ¿no? Entonces, pero tampoco funcionaba bien, porque la gente decía, oye, no puedo ver los caballos saltar si voy a apostar, o no para el concurso, pero en realidad si vas a apostar es lo mismo, no veo el concurso.
Entonces habría que hacer algo. Hombre, lo ideal sería un sistema de apuestas informatizado para poder apostar desde el móvil sin moverse de la tribuna, ¿no? Bueno, pues eso es un paso más. Nosotros lo que vamos a hacer es un pequeño alto en el camino para regresar y hacerlo ya con la celebración de la sexta serie que va a tener lugar en esta prueba grande que se está disputando aquí en Las Mestas. Vamos a batir el récord mundial de escanciado simultáneo. Este viernes, Gijón se prepara para hacer historia. 9.796. Esta es la cifra a superar. Y lo veremos en directo en RTPA desde la playa de Poniente. Conexión Asturias, especial Récord Mundial de Escanciado 2025. Esta tarde, desde las 5:30, en TPA. Menuda puntualidad, Carlos. Así da gusto. Hombre, Camilo, ¿cómo estás? Qué bien que nos hayas llamado. ¿Cómo nos va a llamar, Tony? Si tengo un problema de humedad y todo el mundo habla estupendamente de vosotros. Genial, Camilo. ¿Te parece que lo veamos? Si tienes problemas de humedad, no lo dudes y haz como yo. Llama a Umesec y confía en su profesionalidad y experiencia. Llama gratis al 900-264-889 o entra en umesec.es. Red bajísimas en Rapimueble. Apilable 269 euros. Dormitorio juvenil 389 euros. Chaislón 459 euros. Estamos muy cerca de ti en rapimueble.com. Encerramientos Cristalar. Cortinas de cristal, techos móviles, cerramientos fijos. Cristalar. Somos fabricantes. Más de 5.000 instalaciones en España nos avalan. Financiamos obra gratis y sin intereses. Cristalar, única empresa asturiana que fabrica e instala todo tipo de cerramientos. Cristalar, la solución definitiva para su terraza, porche o local de hostelería. En todo tipo de cerramientos, confíe en Cristalar. Primera parada ahí a pie de Riu. Madre, pero escucha, ¿está allí la escalera esta como la que puso tu padre o no? No, parecida. Madre, esta les pusieron verás. aquí para más controlar los riaes. Ah, sí, mira, la altura Pepe. del río y demás. ¿Qué? Aquí tenemos a Pepe el ¿Pican, barquero. Pepe? Pepe. No hay salmones. Oye, Pepe, ¿cómo bajo? ¿Por delante o por detrás? ¿Con el culo para allá o para acá? Culo siempre para afuera. El culo para afuera. Venga. Ay, Dios, madre mía. Ahí baja bien, hombre. Muy bien, muy bien. Baja por otro lado bien también. ¡Hala, Laurina, venga! Cuidado que los sartos pican. Nada, nada, tira. Dominado. Dominado. Ya está. ¿Qué tal, Pepe? Bien, bien. Estamos aquí echando una parada a ver si nos quiere picar un pequeño salmón. Así que ya es Pepe el barquero. Pepe el barquero. Y digo yo, si es el barquero, ya, porque tienes que ver con la barca que me había comentado ella de pasar. Sí, tengo ahí una foto, luego me enseño de la barca yo. Pero escucha, ¿tú fuiste el barquero o quién era? Espera, déjame que me coloque bien. Mi bisabuelo, mi padre y yo también pasé. Hasta que se quitó la barca. Que digo yo que era más guapo la barca que el puente. No, hombre, que está mejor, más cómodo el puente. Oh. Sí. Claro. Porque el río si se ponía un poco pesado, era difícil al mayor cruzar. ¿Qué iba, con una cuerda? No, con un recatón y pasábamos para allá. Y después la barca, pues, voy a contarte una cosa. Tú no te acordarás de Bernabé, de un emboscado que andaba por el monte. Sí, claro, Bernabé, por el monte, un fugado. Bueno, pues ese sí. Pasábamos la barca muchas veces de noche. Sí. Venía de aquí y pasaba para allá. Y dejábamos a la parte de allá enganchada. Y muchas veces dejaban duro en la barca. Él pagaba, aunque pasaba, después dejaba ellos el dinero de pagar. En la barca, de pasar. Sí. Y entonces, pues la Guardia Civil enteróse. Y había un guardia civil aquí en Las Riondas, que éramos chavalones, allí en la estación, íbamos siempre a ver los trenes. Y cuando baja la Guardia Civil del tren, viene uno, dice, ¿a dónde está Bernabé hoy? ¿Para allá o para acá?
Digo, para ningún lado. Que cogimos ahí por la oreja. Claro, por no chivate. Levantóme en peso casi, ¿eh? Un rapazuco de 10 años que era yo. Ya. Quedóme grabado toda la vida, ¿eh? ¿Cómo era, Ese es, madre de Dios. No, ¿cómo era la vida de aquella? No, Bernabé, claro, era... Pues... Ahí en la fuente, ¿cuántas veces afeitaba ahí en la fuente? Que lo veía yo, estaba con él. Estaba afeitándose ahí en la fuente esa muchas veces por la mañana, en Rondina. El río. El río. ¿Cuántas veces has tirado tú a este río? Desde los 10 años hasta 81 que tengo hoy. Madre. ¿Cuántos salmones sacaste? Muchos. ¿Y campanos? Campanos tengo ahí también, 3 o 4. ¿3 o 4? Sí. Madre mía, ¿pagarontelos bien? El 68, sí, 68, no, 78. Vendíle una gruta y aquel valió 112.000 pesos. Dime, eso el del 78 son muchos perres, ¿eh? Sí. Un salmón de aquella valía, ganaban más que un mes trabajando. Claro. Y salmones grandes de 8, 9 kilos, 10 kilos. Más que un mes trabajando. ¿Y ahora está bien el río de salmones? No, ahora hay menos salmones que había y mucha menos agua. En el mes de junio falta ahí medio metro de agua al río para estar rumando. Bueno, y aparte que, claro, lo que decimos, ¿no? Que viene más gente, tira más de agua, que... Eso, es diferente. Y que ya no llueve tampoco como antes. Claro. Eso también influye, aunque lo veas ahora así de alto, muchas veces está muy seco. Aquí cuando nos bañamos aquí, pues tiene el sitio que venía a bañarse toda la gente. Sí. Y esta piedra que está ahí, el pocín ese que tiene acá, eso estaba casi cubierto todo por verano. Por verano. Sí, y ahora no. Ahora casi tienen 10 centímetros o 15 más. Claro. ¿Y los piragües, gustábate andar en piragua? Sí, sí. Ganó el Sella y todo, cuenta. ¿Que ganaste el Sella? Sí, ganó el 68. ¿Con quién vives? Con Feliz. En un año corrimos 15 carreras y ganamos 14. Madre aquí mía. En España, hay que darte cuenta. A nosotros le llamamos los brazos de hierro. Sí. Los guerrilleros del Sueve. Los guerrilleros del Sueve, qué guapo. Brazos de hierro. Qué maravilla. Porque no nos ganaban, nadie nos ganaba. Esto llenarase de gente en Piragua. Todo el pozo Larco. Sí, un pozo que hay un poquitín más abajo. ¿Y que hoy cuánto tiempo llevamos aquí? ¿Saldrá algo? Nada. No, ¿eh? Ahora no hay salmón, hay muy poco salmón ahora. ¿Cuál es la hora buena? La hora buena por la tarde. ¿Por la tarde? Sí. Que quedan así ayoriadinos. Sí, que están las tonterías del sol. Eso sí. ¿Y qué come? Quedan un poquitín infame, el que no comió, pues bueno, venga, me lanzo. ¿Quieres hacer una parada? Venga, pero yo no sé, ¿eh? Pero, ya te digo que... Pero voy a meter un tramo para que no te pese tanto. Mete un tramo, sí, porque... ¿Esta caña tiene así mucho cariño? Esta ya está casi al cascar. Vale, pues entonces sí. Coges así, por aquí y ya está. A ver, al revés, ¿no? Sí. Ahora, tú ponte cómoda. A ver, así. Ahí. Aguanta así. ¿Y ahora qué hago? ¿Para atrás? Ahí, para atrás. Sí. Ahí. Ahora vueltas, bájalo ahí abajo. Ahí. Eres una experta. Bien tirado, muy bien. Toma, no vi nada. No vi nada. No vi nada. O sea, te creo lo que tú me digas, pero yo creo que... Aquí no salió nada. Que va a salir. Oye, estás riéndote de mí. Que no, hombre, que no. Estás riéndose de mí. Ficha que el no. tonto, Lirondo. Es que está en el fondo metido sí, abajo. Claro, sí. Está abajo. Está en el fondo metido abajo. ¿Pero qué? ¿Si no salió ni filo ni nada? Sí salió, sí. Pero si no tiene la cuerda puesta. ¿Cómo que no? Míralo, qué tramposo. Ahí la yo fue. La chuna y al sol riñeron, perdieron las amistades. Sale el sol por las mañanas y la chuna por las tardes. Salí chuna de los cielos. El 8 de septiembre, Día de Asturias, Pueblos visita Bulnes, en el corazón del Parque Nacional de Picos de Europa. Para subir es este camino que usamos. En funicular, siguiendo el ritmo del monte. Yo de pequeño, con 19 años, voy a empezar a trabajar aquí. El último lugar en sin coches. Este Día de Asturias, dende Bulnes, historia, naturaleza y memoria que siguen vives. Pueblos, Bulnes. El lunes 8 de septiembre, Día de Asturias, a las 10:30 de la noche en TPA. Ahora dejamos esta casa vacía muchos meses
¿Y si se nos mete alguien? Déjala protegida con la alarma antiocupación de Securitas Direct con cerradura inteligente. Porque ante un intento de ocupación, nos alertas y manipulan tu puerta para poder dar aviso a policía. ¿Y si tiene que venir alguien cuando no estamos? Pues podrás abrir la puerta en remoto desde donde estés. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct. 900-272-888. Las marcas originales Aldi son el secreto para comer rico y al mejor precio. Por eso cuando las pruebas, repites. Y repites. Y repites. Y cuanto más repites en Aldi, más ahorras. Hasta 1.000 euros al año o más. ¿Ahorra con el queso semicurado la tabla? A solo 2,39, un 18% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! En Carrefour vuelve al cole al mejor precio. Para que guarden sus secretos en todas las mochilas y troleys con un 20% de descuento. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio. Napolitanas Ate tu café extraordinario. Y ahora más napolitanas al mismo precio. Seguro que sembrarás, que cuidarás. Seguro que llegará el agua, que sentirás el viento. Seguro que no todo saldrá como esperas, pero cuentas con nuestro apoyo para sentirte seguro. Contrata tu póliza de seguro agrario con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España. Disfruta en TPA del concurso hípico internacional Las Mestas de Gijón. Una competición del máximo nivel con récord de participación de jinetes nacionales e internacionales. Concurso hípico internacional de Gijón. Del 29 al 31 de agosto en TPA. Aquí seguimos en las Mestas, en este concurso hípico internacional de Gijón, con cada vez más aficionados que se están acercando para disfrutar de esta última prueba del día que cierra o que va a cerrar, mejor dicho, este cuarto día de competición. Ya hemos visto la primera serie de este trofeo Fundación Caja Rural, Luis, que nos ha dejado ya esos dos primeros binomios que ya sabemos que van a estar en el desempate. Y ¿qué sensaciones te ha dejado estas primeras participaciones, sobre todo con esos ceros de Orsolini y del portugués Gisteira? Bueno, que la prueba tiene sus pegas, tiene esa pega de la altura fundamentalmente. Técnicamente tiene alguna distancia que hay que saber interpretar, pero que en tantos esfuerzos y en estas alturas un derribo se escapa en cualquier sitio. Entonces son unos resultados bastante normales en una prueba que tiene 105.000 euros en premios y que tiene un rigor técnico en consonancia con la categoría del concurso, que son 4 estrellas. Habíamos hablado al inicio, cuando describíamos el recorrido, quizás una de las partes complicadas iba a estar entre el cuarto y el quinto, y es casi curiosamente donde menos derribos ha habido. Sí, bueno, porque a lo mejor toma más precauciones, ¿no? Suele ocurrir, o sea, todo el mundo está prevenido porque ahí viene un poco corto, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, y tiene mucho cuidado, y luego en otros sitios se descuidan y llega el derribo, ¿no? Normal, así es el deporte hípico. Si fuese habas contadas, si fuese todo matemática pura, no tendría la gracia que tiene, ¿no? Sería un deporte tan plástico y tan fascinante como es, ¿no? Pues ya que hablamos de competición, pues ya tenemos en la pista al italiano Emmanuel Gaudiano, que va a tomar la salida ya con Shalulov, con este caballo de 2012, que va a ser el que arranque esta serie, esta sin apuestas. El matiz importante para aquellos que están aquí, tienen más tiempo para buscar su caballo ganador, su binomio ganador, pero afronta ya Manuel esos dos primeros esfuerzos, llegando ya al camino del tercer obstáculo con ese vertical, y ahí le tenemos de momento sin derribos. Hay que decir que Emmanuel Gaudiano tiene el récord de victorias internacionales este año. Lleva 34 pruebas ganadas este año.
La temporada pasada la terminó con 52 triunfos en concurso de internacional. Cuidado, ¿eh? Sin embargo, esta es su segunda participación en Gijón y en la primera no consiguió pasar del segundo puesto. Y de momento aquí le está pasando lo mismo. Bueno, esperemos no gafarle. Vamos a ver qué tal le va las cosas. De momento bien, sin derribo ninguno en el caso del noveno obstáculo. En el décimo, en ese fondo, también lo supera. Momento recorrido inmaculado para el italiano, que ya llega al undécimo y le queda la traca final con el triple en el duodécimo. El fondo lo supera, el vertical a 3 barras también, y llega el decimotercero camino del 0. Ahí está. 0 conseguido. Tenemos el tercer clasificado para el desempate. Pues ya tenemos al tercer binomio que estará peleando por la victoria final en este trofeo Fundación Caja Rural, después de completar sin penalizaciones Emanuele Gaudiano, este italiano de 39 años, con esa nueva presencia aquí en el Principado de Asturias. Bueno, este en el desempate es peligrosísimo, ¿eh? O sea, Gaudiano, por eso tiene tanto récord de victorias, no perdona. Cuando va. Y ya verás qué desempate va a hacer a toda velocidad. Bueno, pues ahí se lo dejamos a quienes están viendo por la tele, que tomen nota de Gaudiano para el desempate. Quien llega ahora, ya le tenemos en la pista, es Armando Trapote. Ganador del Gran Premio del CSI de Madrid este año y una prueba también ganó en Eras. Ha corrido muchos concursos internacionales este año fuera. Viene de correr en Münster este mismo fin de semana pasado. Allí corrió con Tornado, el primer caballo, que vuela desde Münster directamente a Calgary, a Canadá, porque la próxima semana va a disputar el Chio de Spruce Meadows en Canadá. Pues digamos que está aquí con su otra cuadra. Todos los jinetes tienen 2, 3 equipos de caballos para competir, y Trapote está aquí con este, nunca sé decir el nombre. Cochiloco. Siempre me equivoco y suena mal. Cuando me equivoco suena mal. Ya se lo decimos nosotros, Cochiloco, este caballo con el que está compitiendo y de momento está afrontando un recorrido sin ningún tipo de derribo, superando también sin problemas el décimo obstáculo y afrontando ya el vertical del undécimo también sin problemas. De momento está haciendo un recorrido muy limpio, ¿eh? Se ve el caballo cómodo. Su hijo y al derribo ya está el gafe que se lo he trasladado yo a Armando Trapote, y el derribo en el fondo del duodécimo. 4 puntos para él. 4 puntos, y veremos ahora qué ocurre con el siguiente binomio, después de ver la repetición de ese derribo ahí en el fondo. Se está costando trabajo pies, cubrir el fondo. Sí. Tocan al recibirse con los pies. Le está atascando, y ya tenemos en pista a la amazona ucraniana Anastasia Bondarieva, joven amazona de 22 años, con Fedor Moesov, con este semental del 2015, con el que va a tomar parte en la prueba grande del día de hoy aquí en el concurso hípico internacional de Gijón, comenzando ya su recorrido, tocando con la barra en ese fondo. En la salida del fondo tocaba, pero no derribaba. En el segundo, este sí vertical de 3 barras lo supera sin problemas, y a galopa camino del tercer obstáculo, este vertical, que también supera sin problemas. Bondarieva es una amazona de solo 22 años, reside en Países Bajos. Salió de Ucrania cuando Rusia inició la guerra. Es una amazona en formación, apenas tiene resultados internacionales, está en el puesto 649 del ranking. Sí tiene un buen resultado, pero del año 23, que ganó con el equipo de Ucrania la Copa de Naciones de Atenas, pero no es una amazona competitiva. Está todavía en fase de formación, haciendo sus primeros 4 estrellas,
Y ahí está en el sexto. Hemos visto ese renuncio ahí del caballo. Y está ya completado ya el obstáculo del sexto. Con, de momento, esos 4 puntos de penalización que tiene la ucraniana Anastasia Bondarieva. Ahí estamos viendo la repetición. Y ahora sí que reanuda en ese sexto. Ahora sí logra superarlo para afrontar ya. Ya se retira. Y se retira. Pues ahí está la participación de Anastasia Bondarieva, la amazona que ha cerrado su participación esta cuarta jornada de competición. Llega en este caso un jinete de nuevo español, Alberto Márquez, y vamos a ver qué tal van las cosas con Kelly, con la yegua del 2015 y sí, tengo anotado aquí que viene además de ganar hace bien poco, ¿no? Sí, pero ganó 4 estrellas. Efectivamente, ganó el Gran Premio de Oplavec, pero con Corazón K, el caballo de Cayetano Martínez de Irujo. Con Kelly tiene una regularidad de resultados increíble, 0, 0, 0, 4 alguna vez, pero en alturas de 1,40 m, 1,50 m, 1,45 m, 1,50 m. Vamos a ver, él confía muchísimo. Le preguntaba si iba a correr los 2 grandes premios, este y el del domingo, con Corazón K, y me dijo que no, que de momento Kelly aquí tenía que hacerlo bien. Vamos a ver. Apuesta por Kelly y de momento Kelly está respondiendo. Sin penalizaciones, llegando al sexto, ahí donde tuvo problemas antes la ucraniana Anastasia Bondarieva, pues lo supera sin problemas. Enfilando ya esa zona central, el séptimo y el octavo, camino del fondo del noveno, y da la sensación de que está superándolo con mucha comodidad. Con mucha comodidad, pero bueno, y llega el derribo en el décimo. Pero yo creo que ahí cambió el ritmo. Tendría que haber dado un tranco más quizá y haberse abierto un poco más en la vuelta. Ese fondo, perdona, el fondo de Oquendo, el 10, es el fondo más ancho de la prueba, el fondo más estrecho de la prueba, pero el más alto. Pero el más alto. Está puesto con mucha intención, ya me lo comentaba uno de los jefes de pista, y efectivamente la pista era buena. Cortar en la curva, no abrirse, pensar que como es estrecho no va a pasar nada, engaña. Pues ahí llegó el derribo precisamente de Alberto Márquez, que cierra su participación con esos 4 puntos después de derribar en la salida de ese fondo del décimo obstáculo del recorrido. Pues ahí está el adiós de Alberto Márquez y la bienvenida se la damos a Antonio Mariñas, que con él arranca la sexta serie, donde ya empieza también el público a estar muy pendiente. No es que no estuviese pendiente de lo que estaba en la pista, sino que también están pendientes de los boletos que cada uno tiene en sus manos. Ahora empezaremos a oír un poco más de griterío, ¿eh? Hasta ahora había sido un poquito más de tranquilidad, pero sí que vuelve mucho la actividad en las gradas. Comienza Antonio Mariñas con Expreso Minotier, con este caballo del 2014, su participación en estos 2 primeros obstáculos que supera sin problemas. Antonio Mariñas es un jinete extremeño de Badajoz, pero lleva muchos años fuera de España. Ahora mismo está afincado en Países Bajos y decidió venir porque, bueno, cree que tiene unos caballos que le permiten saltar grande. Y mantiene instalaciones en Badajoz, también en Portugal. Se ha convertido en un importante empresario de caballos y en este momento le interesaba correr un 4 estrellas en España, que lo viésemos y bueno, ahí lo tienes, está corriendo con soltura. Pues sí, está corriendo y lo está haciendo además con mucha comodidad. De momento recorrido muy limpio con
con Expresso Minotier. Ahí supera ese décimo donde antes tenía problemas Alberto Márquez. Y ya enfila el vertical del undécimo. Esa vertical de 2 barras, llegando ahora al triple. Comenzamos con el vertical, tocando a la barra superior, también en el fondo. Sale limpio. Y vamos a ver cómo termina. No lo quiero decir nada porque ha tocado justo en la entrada, pero cierra su participación con 0. Igual será otro de los binomios que estará en el desempate. Porque antes comentábamos, la suerte también influye. Este pudo haber sido un recorrido de 0, de 4, de 8. Sí. La barra botó, cayó y se quedó en el soporte. Pues así consigue cerrar Antonio Mariñas, el extremeño. Con Expresso Minotier ha conseguido cerrar con un 0 y lo decíamos, antes lo comentabas, el murmullo empieza a notarse también en las gradas cada vez que un binomio logra cerrar su recorrido con 0 puntos. Bueno, tenemos a la amazona, a Penélope Leprevost, la francesa experimentada, 45 años, con Balouvet de Talma, con este caballo de 2011, que es el binomio que va a tomar la salida ya a este recorrido. Penélope Leprevost ha escrito muchas páginas de gloria para la hípica francesa. En este momento no tiene quizá los caballos top que tuvo entonces, pero si haces un repaso a su historial, pues te impresiona, ¿no? Ha corrido los Juegos Olímpicos de Londres, los de Río de Janeiro, Tokio, fue oro por equipos en Río de Janeiro, plata por equipos en el Campeonato del Mundo de Lexington y en CAE en 2014. En fin, ha corrido 2 campeonatos del mundo, 4 finales de la Copa del Mundo. Ha sido una muy grande y sigue siendo. Lo que pasa que en este momento, como ocurre en la hípica muchas veces, la cuadra no tiene en estos momentos los caballos top que tuvo antes. Pero sigue siendo una gran amazona y sigue teniendo muy buenos resultados, ¿eh? No creas que hayamos visto ahora mismo un derribo significa que Penélope no va en Gijón a hacer cosas. Bueno, pues estaremos obviamente muy pendientes de ella, de este binomio que de momento ha derribado una barra en el tercer obstáculo. Está ahora mismo en el undécimo, en ese vertical que supera sin problemas y llega al triple. Midiendo para buscar el salto perfecto que cierra, en este caso con el 13º obstáculo, con esos 4 puntos que son los que tiene de penalización. Ahí ha cerrado ya en este caso Penélope Leprevost, la francesa, con el derribo, lo estáis viendo aquí justo en el tercer obstáculo del recorrido. Oliver Lazarus, el sudafricano, es el que va a continuar con la competición. Lo va a hacer con Baltago, con ese caballo del 2014. Un jinete, Lazarus, de 38 años, y que vamos a ver el rendimiento que da en esta prueba del día, superando ya el segundo obstáculo y galopando camino del tercero, con ese ranking, el 247 en el ranking FEI, llegando a ese fondo con ese vertical para iniciar el vertical después de 5 trancos al quinto. En el sexto llega al fondo con el derribo, y lo ha hecho además el derribo en la entrada, al fondo. Derribo también en la salida del fondo del séptimo, también en el octavo. Ha tocado el noveno y podría ir a peor, pues no lo sabemos, pero la cuestión es que no está haciendo para nada un buen recorrido. Lazarus, que no nos engañe, este recorrido, es un jinete con unos buenos resultados. Es un jinete afincado también en Países Bajos, que es donde acuden casi todos los profesionales, la zona de Países Bajos, Bélgica, norte de Francia, porque ahí está el meollo de la cría, el meollo del comercio, de la competición, y tiene un palmarés importante. Está en el 247 de ranking FEI, y también este resultado que hemos visto no debe engañarnos. Ojo, es especialista en pruebas de velocidad. A lo mejor mañana
tenemos que hablar de él de otra manera en la Speed Final, la prueba de caza que vamos a retransmitir. Tengo ganas de ver esa. Hace muchos años que no se desarrolla en Gijón, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? No recuerdo, pues hace años. Antes tenía un recorrido fijo, ahora no, porque, bueno, entre otras cosas, vuelve otra vez después de mucho tiempo. Era siempre todos los años el mismo recorrido y había un récord establecido. Pero, bueno, es una prueba de velocidad pura. Derribo 4 segundos de penalización y todos con el cuchillo entre los dientes. Pues eso lo veremos este fin de semana, que nos quedan por delante todavía un par de jornadas más que vamos a vivir en directo en TPA, en la tele, así que insisto que no se pierdan ningún detalle de lo que va a pasar y de lo que está pasando obviamente en las mestas, muy pendientes de momento de esta dupla con Fernando Furcade y Barriques. Veterano jinete. 60 años. 60 años, bueno, veterano igual alguno dice, no, joven de espíritu todavía. Aquí lo tenemos, ha derribado, por cierto, la barra en la salida del fondo del séptimo. Luego vendrá John Whittaker con 70, y no pasa nada, corre 5 estrellas y sigue ganando. De Fernando Furcade hay que recordar que fue el ganador del Gran Premio del Chío de Gijón en el año 92 con Rion Dancés, un fantástico anglo-árabe, y aquí disputó el Campeonato de Europa en el año 93 con el equipo español. Tiene un caballo ahora que le permite saltar grande y le hacía mucha ilusión volver a Gijón, porque está en condiciones de hacerlo bien, como nos demostró en la primera jornada, en la primera prueba, que quedó segundo. Pues lo que ha decidido ahora es retirarse, ha preferido no finalizar el recorrido después de los derribos que había acumulado en la primera parte del recorrido. Bueno, tenemos ahora al primer jinete asturiano, lo tenemos ya en pista, Carlos López Fanjul Tartiere. La verdad que hay expectación también en las gradas cuando se ha mencionado el nombre de Carlos con Jordan, con ese caballo del 2014. Y vamos a ver qué tal recorrido hace. Ya ha comenzado ya y le deseamos toda la suerte del mundo a este jinete asturiano que ya tenemos en competición. Carlos es un jinete obetense, pero afincado en Madrid, en Lomas de Fuensauco, y ha estado bastante tiempo sin poder montar con problemas de una lesión. Ha adquirido este caballo que fue de Your Breeding, un caballo importante de Your Breeding en la competición internacional, y este año está haciendo concursos, pocos en España, muy poco, muchos concursos internacionales fuera. Cada mes ha hecho uno. Ha estado en Deauville, en Valkevar, en Saint-Tropez, en Fontainebleau y en Gorla-Minore, y está buscando afinar, compenetrarse con él, porque es un caballo para saltar grande. Saltó grande con Your Breeding y yo creo que vamos a verle a él también, y ya lo estamos viendo, saltar grande, pero seguro que con mejor resultado que este que está consiguiendo hoy, que de momento no es malo, 4 puntos. Sí, de momento son 4 puntos. Vamos a ver cómo termina el recorrido Carlos. Ya ha superado el 1º y ahora llega el revés final con el triple. El vertical bien, el fondo también, y cierra con toque, pero no ha derribado la barra en el vertical y cierra ya el 13º obstáculo, y lo hace con 4 puntos. No está nada mal, ¿eh? Magnífico resultado. Sí, sí. Hace poco se hablaba de él como una posible alternativa, ahora que hay problemas en la hípica española, que para confeccionar el equipo nacional, que hay gente que no quiere ir. Muchas renuncias. Hay problemas, sí, bajan las aguas revueltas. Pues se hablaba de la posibilidad de que él pueda tener su oportunidad, y yo creo que si sigue así la va a tener. Pues no ha estado nada mal la actuación de Carlos López Fanjul con su caballo, con Jordan, con esos 4 puntos. Y tenemos ya al belga Constant Van Paschen con Kismet, con la yegua, joven también, jinete de 31 años, y viene también tiene genes en casa de equitación y de salto y de hípica, de prácticamente todo, porque no sé cuánto se parece a su padre o no. Bueno, está en el camino.